Bien, ahora para terminar, vamos a echarle otra mirada a las relaciones del Vaticano con Alemania, desde Bismarck hasta Hitler. Al Vaticano le pareció algo inaceptable que la unidad alemana que se realiza en 1871 bajo la dirección de Bismarck se hiciera en torno a Prusia, que era protestante, y no en torno a Austria, que era católica. Un tercio de la población alemana más o menos era católica. Eso va a significar un enfrentamiento entre el Vaticano, encabezado por el Papa Pío IX, y Bismarck. Enfrentamiento que se va a llamar en Alemania Kulturkampf, o sea, la lucha o batalla cultural. Uno de los ejes de esa lucha va a ser el partido católico, el primer partido católico organizado por el Vaticano, que se hace no en Italia sino en Alemania, y que lo dirige Windthorst. Ese partido católico, que se llama partido de centro o Zentrum, va a ser el eje de esa lucha. Bismarck va a oponerle justamente las leyes de un ministro de culto, Falk, que van a ser una serie de leyes, digamos, más que liberales, porque Bismarck es cualquier cosa menos liberal, unas leyes anticlericales, es decir, que van a tratar de poner a la iglesia en su sitio, van a quitarle los subsidios, van a declarar la educación laica, el matrimonio laico y toda una serie de libertades que afectaban el poder de la iglesia. Esto va a ser la guerra, realmente va a ser la guerra. La iglesia condena a Bismarck, Bismarck expulsa a los jesuitas. El Papa no puede excomulgar a Bismarck porque es protestante y no católico, pero entonces dice que Dios se va a vengar de él. Un joven alemán intenta matar a Bismarck. Bismarck entonces reacciona expulsando a las congregaciones religiosas. El Vaticano prácticamente le dice a los sacerdotes católicos que desobedezcan a Bismarck, y finalmente esto va a ser una situación tensa que va a llevar a la ruptura de relaciones entre ambos. Ese conflicto, cuyo eje, repito, va a ser el partido de centro, el partido católico, se va a atenuar a partir de 1878. El energúmeno, que es el Papa Pío IX, muere, lo sucede León XIII, que es un hombre conciliador, y finalmente van a empezar a tenderse puentes entre ambos, de modo que Bismarck, que necesita justamente al partido de centro, que es un partido grande y poderoso, para enfrentar a su enemigo, que son los socialdemócratas, y León XIII, que es un hombre tolerante, llegan a acuerdo, las leyes se atenúan o no se aplican y finalmente se logra una convivencia entre ambos. El partido de centro, por cierto, es un partido importante en Alemania y va a alcanzar una importancia cada vez mayor en las décadas siguientes. El partido es un partido que tiene sectores populares, pero está dirigido por la derecha católica bien reaccionaria, y eso lo lleva en esas décadas siguientes a acercarse a los gobiernos alemanes, incluso después de Bismarck, lo lleva a aceptar el militarismo alemán y a defenderlo, y en la guerra a apoyar a Alemania en esa guerra imperialista, e incluso a aceptar que Ludendorff, que es el jefe militar en esa guerra, ejerza su hegemonía sobre los propios cancilleres de Alemania. Al terminar la Guerra Mundial, 1918, Alemania pasa entonces de ser un imperio, una monarquía, a ser un gobierno republicano, es la República Burguesa de Weimar. Y el partido de centrum se maquilla un poco. Su nuevo líder, llamado Matthias Erzberger, es un hombre más o menos progresista de izquierda, que por cierto es asesinado en 1921. Y ese acercamiento hacia la izquierda fracasa porque el nuevo líder del partido, que se llama Wilhelm Marx, es un católico profundamente reaccionario. Hay un viraje claro hacia la derecha, y ese viraje claro hacia la derecha tiene que ver fundamentalmente con que la República de Weimar vuelve a poner en práctica esas leyes laicas que Bismarck había dejado a medio camino, entre ellas las que tienen que ver con la educación, que para la Iglesia controlar la niñez y la juventud es algo fundamental. La Iglesia del Vaticano logra entonces que el partido se oriente hacia la derecha, que se alíe con un partido de extrema derecha, el Partido Nacional o Nacionalista Alemán, y finalmente ese partido termina aceptando políticas todas bastante conservadoras y derechistas. A fines de los años 20, 1928, siendo presidente de Alemania Hindenburg, el canciller o primer ministro alemán va a ser Hermann Müller. Hermann Müller es desplazado en el año de 1928 por Heinrich Brüning. Y Brüning es un dirigente del partido de centro, del partido Centrum, del partido católico,
Le toca justamente el año en que comienza la crisis mundial, la crisis económica, y lo van a llamar el canciller del hambre porque Brüning se va a dedicar a hacer que quienes paguen la crisis sean los trabajadores. Cuando finalmente decide adoptar algunas medidas que afectan a los sectores ricos, Hindenburg y los grupos poderosos lo despiden. Pero luego viene una secuencia de cancilleres que son católicos. Después de Brüning viene entonces un aventurero católico llamado Franz von Papen, amigo de los nazis, y luego de von Papen, Hindenburg, que actúa pues prácticamente por encima del Reichstag, por encima del Parlamento, nombra canciller a otro católico, que es el general von Schleicher, que también es amigo de los nazis. A partir de 1933 llega Hitler al poder y cambia por completo la situación en Alemania. Ahora bien, detrás de todas estas maniobras que conducen al partido de centro a volverse un partido claramente de derecha, se encuentra la figura de Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli es el nuncio del Vaticano, el nuncio del Papa Pío XI, que patrocina todas estas políticas de acercamiento con los nazis, con los cuales simpatiza, y que anda buscando finalmente la firma de un concordato con el gobierno nazi que le permita a la Iglesia recuperar parte del terreno perdido con Bismarck y particularmente con la República de Weimar. Ludwig Kaas, el líder del partido Centrum, del partido católico, y von Papen acuden a Roma para tratar de firmar el concordato. Aquí la Iglesia, el Vaticano, aplica la misma política que aplicó en Italia: pactar con los nazis sacrificando el partido católico porque ya no le resulta beneficioso. En realidad, a partir de ese momento, la Iglesia Católica, el Vaticano apoya a Hitler, el Papa Pío XI le da instrucción a los obispos alemanes de que apoyen a Hitler en las próximas elecciones que van a darse en 1933, que se dan en un clima de violencia del nazismo contra socialistas y contra comunistas, y Hitler gana las elecciones. El voto católico no es decisivo, pero tuvo importancia allí, y el Vaticano silencia los crímenes de Hitler, no dice nada frente a esos crímenes. Total, los crímenes de Hitler se ejercen contra socialistas, contra comunistas y contra judíos, que el Vaticano considera también sus enemigos. El hecho es que de allí se disuelve el partido católico entonces, el partido Centrum, queda disuelto, y el Vaticano lo reemplaza por una Acción Católica. Acción Católica, que es un partido absolutamente que se define pues como apolítico, que no va a tener no va a tomar ninguna posición política comprometedora. Y en ese momento entonces se firma en Roma el concordato